Y bien, hay una coincidencia casi abrumadoramente mayoritaria entre los observadores políticos con respecto a que este episodio que ha convulsionado al país en los últimos 15 días ha sido la crisis más seria que ha tenido a nivel interno el gobierno del doctor Carlos Saúl Menem. Y creo, nosotros, al menos yo, creo que Rogelio piensa lo mismo, coincidimos con eso. Es tanto lo que se ha leído, escuchado o visto en los medios masivos de comunicación en estas últimas 3 semanas sobre el conflicto Cavallo frente al sector político del gobierno. Algunos dicen Cavallo-Menem, sus protagonistas lo niegan, que es muy probable que mucha gente todavía no esté específicamente ubicada con respecto a la proyección política profunda que tiene este suceso. Porque mucha gente se detiene en los episodios, en las anécdotas, en las denuncias, en los nombres propios que han girado en gran cantidad en torno a este tema. Por eso nosotros hemos querido, para ubicarnos nosotros y también a la audiencia de nuestro programa, convocar hoy a uno de los comentaristas, analistas de la vida política argentina más serios, más profundos, más serenos, más equilibrados y más certero, si nos detenemos a lo que está publicando semanalmente en el diario La Nación. Estamos hablando de Joaquín Morales Solá. Es nuestro invitado para este bloque y bueno, yo creo que vamos a tener algunas clarificaciones, Rogelio. Sí, yo tengo la impresión que, más allá de lo que piensen algunos en el oficialismo, el que está indicando, emitiendo señales de que su conflicto es con Cavallo es el propio Menem. Bueno, yo creo que en todo momento ha sido así. En primer lugar, quiero agradecerle a Sergio los elogios que, como de costumbre, son desmesurados. Pero realmente creo que el conflicto fue desde el principio entre Menem y Cavallo. Cuando el conflicto se planteó entre Cavallo y Jabrán, de hecho, era un conflicto entre Cavallo y Menem, porque Jabrán es un hombre muy ligado al actual gobierno, a toda el ala política del gobierno, al propio presidente de la Nación. Es un hombre que lo conoce personalmente. Muchos de sus amigos lo frecuentan asiduamente a Jabrán. Han tenido y tienen amigos muy entrañables y comunes, como el caso del dirigente que se murió, el dirigente Diego Ibáñez, que permanentemente, estaba con Jabrán y estaba también con el presidente Menem. El presidente Menem sigue reconociendo hoy a Diego Ibáñez como un hombre muy íntimo y muy querido de él, hasta que se murió. Es decir, cuando Cavallo denuncia las ramificaciones políticas, judiciales, empresarias y periodísticas de Jabrán, está haciendo un ataque directo al corazón político del gobierno. Y esto se llama Menem. ¿Por qué lo hizo Cavallo? Y lo hizo en su momento, yo creo que lo hizo en esas horas en que Cavallo creía que estaba más afuera que adentro del gobierno. Y entonces dijo, bueno, ya que me voy quemando las naves. Bueno, después el presidente efectivamente tomó la decisión de relevarlo y más tarde tuvo que rectificarse porque evidentemente no era todavía el momento de relevarlo a Cavallo. Pero creo que el conflicto empezó siendo un conflicto Menem-Cavallo y sigue siendo un Menem-Cavallo y va a terminar siendo Menem-Cavallo, porque además hay un dato clave y es que acá en el medio está la ley de correos, el proyecto de ley de correos que toda la vida Cavallo la cuestionó y toda la vida fue un proyecto de Menem. ¿Sí? Acá la colisión de fondo es por la ley de correos y ahí también están enfrentados Menem y Cavallo. Ahora, es indudable que cuando el presidente dice que el ministro Cavallo se va a pasar el futuro personal concurriendo a los juzgados, quiere decir que ha recogido el guante como un tiro a él y no a nadie de la periferia. Claro, yo creo de todos modos que esto tiene dos interpretaciones. Una, la política, que creo que es una advertencia seria a Cavallo, es decir, que no va a contar con ninguna protección, porque, digamos, si viviéramos en un país con una justicia independiente, puede ser que el gobierno no pudiera hacer nada en un supuesto de una persecución o un acoso judicial como Cavallo lo dice, pero no ese es el caso. En la Argentina sabemos que cuando el gobierno se empeña, nadie va a la justicia, todos quedan absueltos o prescriptos, o las causas prescriptas. Este no es el caso, así que Menem le está dando un mensaje de que no va a tener protección judicial y que posiblemente, por todo lo contrario, tenga acoso judicial más intenso del que tuvo hasta ahora. Por otro lado, es cierto que el presidente está pintando una situación que es real. Cavallo en los últimos días ha
digamos, ha hecho denuncias que afectan a mucha gente, afectan a legisladores, a jueces, a fiscales, a periodistas, a dirigentes políticos, y todos estos van a iniciar causas, porque van a iniciar querellas por calumnias e injurias contra Caballo, seguramente. Gran parte de ese espectro ya lo han anunciado, van a iniciar querellas. Con lo cual va a tener que ir a los tribunales a decir, a probar, como dice Menem, que lo que él dice es cierto. Esto en el plano teórico y formal es cierto, es así, pero también es cierto que Menem le está diciendo no hay protección en el terreno de la justicia, en una justicia que sabemos que cuando el gobierno quiere puede absolver a quien puede. No, y las molestias ya están a la vista. Creo que Caballo tenía previsto viajar el viernes y viaja el sábado porque el viernes tiene una audiencia con este juez Bonadío. Sí. Fue segundo de Fue segundo del Corazón Interior. Y parece que tuvo que postergar un día el viaje a Japón a causa de esta audiencia. Así es, por el caso del departamento, por la compra del departamento. Por la compra del departamento. Sí, es decir, los que hemos estado bajo jurisdicción de la justicia por desacato o algo por el estilo, sabemos la cantidad de incomodidades que le pueden causar a una sola persona un par de jueces si se lo proponen, ¿no? Claro, pero acá hay una contradicción extraña, porque Caballo hace una denuncia muy fuerte sobre ramificaciones, sobre mafias, y da algunas pistas, y no es que solamente las hace, da algunas pistas importantes. Y no hay un solo fiscal, ni un solo juez, que haya iniciado una causa contra esa supuesta, para decir, bueno, vamos a investigar a ver si lo que dice este ministro, que es tan importante en el país políticamente, es cierto. Y en cambio Caballo tiene que ir como acusado de corrupción a los tribunales. Es una contradicción muy grande, es decir, el fiscal de la corrupción tiene que responder por hechos de corrupción, mientras los acusados de corrupción por él, ninguno está procesado en los tribunales. Ahora, Joaquín, debe suponerse que un hombre de la envergadura de Caballo a nivel de la importancia que tiene su función como principal ministro de este gobierno, el hombre fuerte, el hombre que maneja la economía, ¿cómo pueden explicarse algunas tácticas o estrategias o actitudes de Caballo que parecen como riesgosas? Por ejemplo, es evidente que cuando él comienza a mencionar en el Congreso a Jaroslavsky porque le presentó al señor Abraham, a Bagrini porque una vez presentó un proyecto de investigación por la aduana, es decir, entra a mencionar nombres y a medida que uno los analiza, saquémoslo de Bagrini, que es diputado radical, pero al nombrar a Jaroslavsky estamos hablando de otro amigo personal del presidente. No tengamos ninguna duda, a nivel personal, no político. Cuando él dice que en el ámbito del Congreso hay legisladores que también forman parte de ese equipo y no hace nombres, está mencionando indirectamente a legisladores del justicialismo, que son los que se oponen a él, obviamente son los que atienden las sugerencias de gobierno de la Casa Rosada. Ahora, él entra con esas acusaciones en un terreno casi provocativo, como diciendo, miren a quién estoy señalando. Es la gente que tiene alguna comunión con el poder, con el sector político del gobierno. Él no podría haber hecho lo que hizo sin ese tipo de actitud que parece casi una provocación, una especie de alerta, diciendo, miren hacia dónde apunto. Sí, sin duda, pero yo creo que hay que tener en cuenta cómo Caballo ve este conflicto. Yo creo que lo ve como un conflicto decisivo para el país. Un poco porque él tiene tal vez información, otro poco porque creo que en esto lo ha respaldado mucho el gobierno de Estados Unidos, con sospechas. El gobierno de Estados Unidos no tiene más que sospechas, no tiene pruebas criminales contra Yabrán, esto lo ha dicho ya varias veces. También agrega que tiene muchas sospechas contra Yabrán. Y lo ve Caballo esto como una cuestión decisiva. Bueno, el país acá tiene una frontera. Puede ser de una manera o puede ser de otra. Y como estamos en esa instancia, vale la pena jugarse todo por el todo y hacer estas cosas que está haciendo, que efectivamente son ciertas. Digamos, tiene un destinatario en todo momento y que es el presidente de la Nación. Ahora, sin duda que las ramificaciones empresarias van más allá de estos personajes, pero Caballo se dedicó a puntualizar la gente que tiene llegada directa al presidente de la Nación. Como diciendo, bueno, acá hay un corazón del poder que está nutriendo estas ramificaciones. Ahí nos tenemos que detener.
Eso en el lenguaje interno se lo percibe perfectamente. Por esto es que hay esta imagen en los últimos días de un Menem muy molesto ante Cavallo, porque Menem recibió el mensaje, recibe estos mensajes. Menem, cuando vio a Cavallo exponer en la Cámara de Diputados, sin duda estaba pensando que le estaba dirigiendo mensajes, muchos mensajes. Cuando hablaba de Jarolaki, de Diego Ibáñez, de un montón de gente que son sus amigos, estaba hablándole a él. Y así lo percibió Menem. Por eso es que la crisis continúa y por eso es que la crisis no terminó. Joaquín, pero ¿hasta qué punto esa molestia que también manifiesta el presidente con el embajador de los Estados Unidos puede levantarse? ¿Dónde está el techo de ese conflicto del presidente con el embajador de los Estados Unidos? No. Mire, Menem ha tenido, en su historia del poder, en su historia en el poder, ha tenido actitudes a veces un poco, digamos, para llamarla levantiscas con Estados Unidos. Me acuerdo aquella vez del Swissgate, cuando Todman denunció un intento de soborno a una empresa norteamericana por parte de asesores presidenciales, de Mir Yoma en ese caso. El presidente primero tuvo una actitud muy violenta contra Estados Unidos, le recordó hechos de procesos por corrupción de los hijos del entonces presidente Bush, y inmediatamente después, para retroceder, cambió el gabinete. Yo creo que en esto va a pasar algo similar. Digamos, la primera reacción de él es una reacción de mucha agresividad contra el embajador en este caso, y contra el gobierno de Estados Unidos indirectamente, pero después a los 2 o 3 días se rectifica. Menem, si hay algo que no pone en juego, es su poder, y sabe que gran parte de su poder está sostenido en esa alianza automática que tiene con los Estados Unidos. Si bien es cierto que este conflicto viene de hace tiempo, esta fuerza inusitada que lanza Cavallo, este jugarse el todo por el todo ahora, ¿no habrá sido un factor detonante el hecho de que él advertía que con el tema de la informatización del Banco Nación venía una carga hacia un flanco que él hasta ahora había mantenido como virgen, que es el de la transparencia de su equipo? Yo creo que puede ser. De todos modos, lo del Banco Nación es harto sospechoso. Hay muchas cosas que nos cierran ahí, pero creo que tenemos que tratar de no mezclar las cosas. Digamos, no creo que un ministro haga las denuncias que hizo con la contundencia y con la gravedad que tuvieron la denuncia de Cavallo, solo para cubrir una investigación. Creo que en todo caso existieron las dos cosas, el affair del Banco Nación y esto que denunció Cavallo. Lo del Banco Nación, sin duda, yo creo que ya se ha puesto en tal medida sobre el tapete que van a tener que investigar y en serio y rápido. Además es un asunto grave, son 250 millones de dólares, de los cuales se habla de nada menos que de 37 millones de dólares de coima, así que creo que ahí van a tener que investigar en serio. Ahora ya no pueden eludir esa investigación, ni tampoco esa explicación teórica que da Cavallo y que dan los miembros del Banco de Nación. Creo que alguien más creíble que ellos mismos, que han sido los ejecutores de la operación, tiene que ir, investigar y decir esto fue lícito o fue corrupto. Pero creo que no se puede mezclar, creer que una cosa tapa la otra, porque la contundencia de la denuncia de Cavallo sobre las mafias en el poder, o sobre una mafia en el poder, fue muy grave, como para decir que solamente es para tapar lo otro. Porque si no, en ese caso hubiera estado mintiendo, y si está mintiendo está loco. Me olvidaba recién de los nombres mencionados por Cavallo, está la señora de Cubría. Así es la jueza, sí. Bueno, la jueza de Cubría. Te digo por el asunto de los mensajes, ¿no? Además, los mensajes siguen, porque fue mensaje la adjudicación a Haddad de la radio, la misma noche del Congreso, ¿sí? Fue un mensaje. Sí. Y fue un mensaje cuando ayer leo en Clarín que en un acto de inauguración de un curso de economistas de gobierno, Cavallo dice, dentro de 2 años, estoy seguro que el presidente Menem y yo vamos a estar otra vez aquí inaugurando estos cursos. Es un mensaje. Sí, pero Menem le contesta ayer mismo, eso salió en los diarios de ayer a la mañana, y ayer, en el programa de Sofoy, que están los diarios de hoy, Menem dice todos los ministros son fusibles. Yo creo que hay un cruce de mensajes. Sí, en ambos casos voluntarismo, ¿no? Pues ninguno de los dos está hoy en condiciones de erigirse en constructores de lo que va a pasar, en constructores del destino. Creo que los dos están haciendo actos de voluntarismo, creo que la dinámica de la crisis ha tomado un ritmo propio, y puede ser efectivamente que Menem se vea obligado a retenerlo a Cavallo a pesar de que quiere echarlo. O puede ser todo lo contrario, que logre
encontrar una fórmula de relevo de Cavallo más o menos pacífica, más o menos creíble, que le asegure a él ante el mundo cierta credibilidad. Hoy es un secreto a voces que hay gente de Menem operando en Estados Unidos para demostrar, para explicar y para convencer que la convertibilidad y la seriedad de la política económica argentina se sostiene en Menem y no en Cavallo. Esto es así, hoy pasa eso en Estados Unidos. Joaquín, pero cabe imaginar como hipótesis que una forma de lograr la paz en este conflicto, que es el conflicto central, sea un reparto del mercado entre Jabran y Federal Express. Yo creo que hubo dos etapas de Federal Express. Creo que al principio del proceso de ley de correos había realmente un intento de Federal Express para radicarse en el país. Creo que después, cuando toma cartas en el asunto, sobre todo la embajada, y cuando el Departamento de Estado llega a la conclusión de que lo importante es frenar a Jabran, creo que Federal Express se excluye del negocio, y esto es lo que hoy está diciendo Estados Unidos, e inclusive lo dijo esta semana directamente el embajador, que dijo que Federal Express había renunciado a todas sus aspiraciones en el mercado argentino. Con lo cual, esto creo que no es que Federal Express tomó nuevos recaudos en el negocio y dijo no me interesa Argentina. Creo que no, creo que acá hay, digamos, una prioridad del gobierno de Estados Unidos de frenar a Jabran, y para lo cual si es necesario sacar la Federal Express del medio, la saca. Creo que este es el punto de la cuestión. No creo que en este momento, y mucho más después de este escándalo, Federal Express se pueda presentar correo, realmente. Ahora, yo escuché al señor Pozzoli, que es el presidente de la Cámara de Correos Privados, ayer o antes de ayer por televisión, donde dice que de acuerdo a lo que Cavallo quiere en la ley de correos, es que queden que tengan prioridad o exclusividad correos estatales extranjeros, concretamente el francés y el canadiense, dice, lo dijo Pozzoli, y eventualmente alguna empresa privada que sugiera el gobierno nacional. Esto lo dijo ayer, antes de ayer, en el noticiero de Canal 2 a las 9 de la noche, el señor Pozzoli. Ese artículo de la ley es poco conocido, porque yo no sabía que el poder, lo que Cavallo quiere es que se diga correos estatales extranjeros. Ese artículo no existe en la ley. Tal vez exista, como dice este hombre, en la intención de Cavallo. Por eso yo creo que lo que acá se está discutiendo es la ley de correos. Y la ley tiene que ser lo suficientemente clara como para evitar monopolio. Acá el problema es que el correo o el negocio postal no caiga en manos monopólicas. Me parece que a partir de ahí, si es correo estatal, si es correo privado, importa muy poco. Lo que importa es que no haya monopolio, que era la situación que creaba la ley que había aprobado, el proyecto de ley que había aprobado el Senado. El proyecto de ley del Senado llevaba indefectiblemente a un manejo monopólico del correo. Creo que si se logra evitar ese peligro, la situación, si es estatal, si es privado, importa muy poco, ¿no? De todos modos, estas son acusaciones cruzadas. Es cierto que hoy en el Congreso, y gente importante, como el propio Maskin, que no lo dice públicamente, pero lo dice en conversaciones off the record, él está convencido que detrás de esto también sigue el interés de Federal Express. Digamos, acá hay muchas versiones que no se sabe hasta qué punto en materia del negocio postal. No me refiero a las versiones políticas que uno tiene las posibilidades de confirmar o no, pero en el negocio postal uno no tiene la posibilidad de confirmar si Federal Express sigue interesada o no, si los canadienses, si los franceses, es muy difícil de confirmar eso. En ese aspecto hay muchas versiones sobre intereses encontrados, hay muchísimas versiones sobre intereses encontrados. ¿En qué medida son ciertas o no? No sé. No. Mi pregunta tenía una base en esta aparición de Henry Kissinger y asociados en medio de la discusión, porque Federal Express forma parte de la cartera de clientes de Henry Kissinger y asociados, y ahora Jabran es cliente de Henry Kissinger y asociados. ¿No será esta manera de coincidir en el mismo lobista, que por otra parte tiene fama mundial de encontrar soluciones para grandes problemas, no será esta coincidencia una manera de llevarlos a los dos a compartir el mercado? Esta era mi... Es posible, pero yo creo que hay que hacer una precisión con respecto a Kissinger. Kissinger es un hombre que hace 20 años dejó el poder,
es un hombre que ya en los últimos años del gobierno republicano, de Bush sobre todo, no tenía ni absolutamente ninguna influencia en el Departamento de Estado, y hoy con los demócratas y con el ala progresista de los demócratas que controla el Departamento de Estado, mucho menos. Así que creo que, digamos, Kissinger es un hombre con fama, pero sin poder. Primero ubiquemos lo que es Kissinger. En segundo lugar, yo no sé si el representante de Kissinger acá, que estamos hablando de Wenceslao Bunge, consultó con Kissinger para aceptar este cargo. Y no sé si va a durar siendo el representante de Kissinger en la Argentina, porque hay cosas que Kissinger no toca. Y una de las cosas que no toca es cuando hay investigaciones sobre personas sospechosas por parte de su gobierno. Eso no defiende. Por otra cosa defiende muchas otras cosas, a veces por honorarios profesionales, Kissinger también. Pero esas cosas no toca. Así que, digamos, yo creo que la evolución de la presencia de Kissinger en este conflicto hay que esperarla. Hay que esperar a ver cómo evoluciona, porque no estoy seguro de que esto sea automáticamente una presencia de Kissinger a favor de Gibran o a favor de Federal Express. Creo que hay que esperar. Acá la duda, creo, fundamental está en saber esta situación cuánto tiempo va a aguantar políticamente, porque es evidente, a la luz de lo que leemos todos los días de uno y otro protagonista, de que la crisis está en pie y que los mensajes van y vienen. ¿Cuánto tiempo más da la situación política para tolerar esta situación? Yo creo que hay dos caminos. Uno, el camino de la crisis política, que es como toda crisis política, no tiene plazos. Además, los mensajes son efectivamente contradictorios. El viernes lo teníamos al presidente, el viernes pasado lo teníamos al presidente abrazándose con Cavallo en público en la Galería Pacífico, que le debe haber costado mucho al presidente aguantar la ovación a Cavallo. Y esta semana lo tenemos poniéndole límites muy precisos en el programa de Sofovich que vos mencionabas recién. Ese es el camino de la crisis política, que me parece en el que están interviniendo ya no solo los elementos políticos, sino también el propio estado anímico de los protagonistas, y por lo tanto es imposible determinar cuándo ese estado anímico va a llevar o a controlar la cosa o a desbarrancarla. Y el otro es la economía en sí, que reconoce que se contagia de esta crisis política, y yo no sé si en algún momento va a llegar a imponerle sus códigos a la política y por lo tanto a frenar el conflicto político. Pero lo que es cierto hoy es que la economía está contagiada por el conflicto político y seriamente dañada por el conflicto político. Digamos, acá nosotros teníamos un proceso de recesión, de desocupación, de consecuencias del tequilazo, de consecuencias de las imprevisiones de la política económica argentina, que se iban de alguna manera reacomodándose, menos la desocupación, pero lo demás se iba reacomodando de a poco en los últimos tiempos con la llegada de algunos de los capitales que se habían ido y todo. Esto parece a punto de colapsar en estos días. Hay una gran desconfianza de los inversionistas, de los operadores económicos con respecto de lo que puede pasar o no. Yo creo que esto puede agravar notablemente la situación económica a como estaba hace 15 días. Y a lo mejor le marca el ritmo a la política. A la política. A lo mejor la política le sigue marcando el ritmo a la economía y terminamos en el fondo del abismo todos. Muy bien, no sé si tendrás alguna más. No, hay un tema que me parece que se ha quedado como excluido de la controversia, pero se trata de alguien que algo debería decir, que es las sociedades que la Fuerza Aérea mantiene en algunos terrenos con este empresario tan polémico, ¿no? La Fuerza Aérea se ha abstenido de... Bueno, hay un antecedente muy importante en esto, porque esto marca de alguna manera la actitud del radicalismo, que es una actitud confusa por momentos sobre este tema. Y es que Alfonsín le entrega a Edgar Daza, supuestamente de Gibran, los depósitos fiscales, en un decreto que firma también Surruil y también Jaunarena, que son dos personas honestas. Yo sinceramente no tengo absolutamente ninguna sospecha sobre esos ministros de Alfonsín. Pero entonces me pregunto por qué a una empresa que según Cavallo es fantasma le entregan nada menos que los depósitos fiscales. Y yo creo que ahí viene la necesidad de Alfonsín de darle hacerle una concesión a la Fuerza Aérea. En ese momento, conducida por Crespo y por Juliá, que eran brigadieres muy especiales, porque digamos tenían una relación muy particular con el presidente, lo habían convencido de que ellos eran el ala militar moderada y democrática
Y a lo mejor en eso le tuvieron que hacer una concesión. Y creo que eso ahí se explica la actitud del gobierno radical con respecto de Jabrán, ¿no? Muy bien, así han escuchado ustedes las opiniones de Joaquín Morales Solá. Joaquín, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. La pausa y continuamos.